Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Los Anunnaki, esos seres divinos o extraterrestres que, según antiguos relatos, influyeron profundamente en las primeras civilizaciones del mundo. Estuvieron presentes en culturas más allá de Sumeria. Cómo su influencia podría haber llegado a Egipto, Mesoamérica y otras regiones remotas. En este video exploraremos las huellas de estos seres en las mitologías más antiguas, desentrañando los secretos detrás de su legado. Acompáñame a descubrir cómo los Anunnaki podrían haber dejado su marca en la historia de la humanidad. Si te apasiona el misterio y lo desconocido, no olvides darle like y suscribirte, porque vamos a comenzar esta fascinante historia ahora mismo. La historia de los Anunnaki comienza en las antiguas llanuras de Mesopotamia, en un lugar que hoy conocemos como Sumeria. Esta civilización, considerada la cuna de la humanidad, fue una de las primeras en desarrollar una escritura, la famosa cuneiforme, y es aquí donde nacen las leyendas sobre seres poderosos que vinieron del cielo para impartir sabiduría y civilización a los humanos. Los Anunnaki, cuyas primeras menciones se encuentran en los textos más antiguos de la humanidad, se presentan como divinidades celestiales asociadas al orden cósmico, la creación y el gobierno de la tierra. El término Anunnaki se puede traducir como descendientes de Anu, el dios del cielo en la mitología sumeria. Según los relatos sumerios, Anu era el gobernante del panteón divino, y sus descendientes, los Anunnaki, eran los encargados de gobernar el mundo y supervisar las actividades humanas. Estos seres, según las escrituras, descendían del cielo en ocasiones para interactuar con los mortales, ya sea como guías espirituales, guardianes de la ley, o en ocasiones como jueces de la humanidad. Los Anunnaki no solo son deidades que representan el cielo, sino también fuerzas cósmicas vinculadas al orden universal. En los antiguos textos, como el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh, se les describe no solo como seres que gobiernan el destino humano, sino como aquellos que trajeron la civilización, las artes, la agricultura y las primeras leyes. Estos relatos nos hablan de un tiempo en el que los dioses enseñaban a los humanos a dominar la tierra, la escritura, las ciencias y las artes, transformando una humanidad primitiva en una sociedad compleja y organizada. En la epopeya de Gilgamesh, los Anunnaki son retratados como fuerzas tanto benevolentes como severas. Por un lado, ofrecen sabiduría a los humanos, pero por otro, también tienen la capacidad de castigar a aquellos que transgreden las leyes divinas. Este dualismo en su naturaleza refleja el equilibrio cósmico que los Anunnaki representaban, la creación y la destrucción, el orden y el caos. Se les atribuía el poder de dictar el destino de los hombres, regulando las estaciones, las cosechas y, en última instancia, la vida y la muerte. Sin embargo, no solo la civilización sumeria rendía culto a estos seres. La influencia de los Anunnaki trascendió las fronteras de Sumeria, alcanzando otras culturas de la antigua Mesopotamia, como los acadios y los babilonios. Estos pueblos adoptaron y adaptaron a los Anunnaki dentro de sus propias mitologías, reconociendo en ellos a los mismos dioses, pero con diferentes nombres y atributos. En este sentido, los Anunnaki no solo representaban una deidad sumeria, sino un concepto mucho más amplio de poder cósmico y divino, que formaba parte de una estructura universal común entre diversas culturas antiguas. Los Anunnaki, por tanto, son símbolos de una sabiduría ancestral que no solo se limitaba a la religión, sino que también se entrelazaba con la política, la economía y las ciencias. Las primeras ciudades sumerias, como Uruk, Ur y Lagash, se fundaron bajo la guía de estos seres, quienes, según la tradición,
Habrían sido los arquitectos de las primeras instituciones humanas, los templos, los palacios y, lo más importante, las leyes que regían el comportamiento de las personas. En un contexto histórico más amplio, la figura de los Anunnaki refleja un período de transición crucial en la historia de la humanidad. Los primeros pueblos agrícolas comenzaron a formar sociedades cada vez más complejas, y la necesidad de establecer un orden social y moral se hizo evidente. Los Anunnaki, como dioses civilizadores, vinieron a brindar esa estructura, ofreciendo el conocimiento necesario para cultivar la tierra, crear tecnología y entender las estrellas. La astronomía, de hecho, juega un papel central en la cultura sumeria, y los Anunnaki son a menudo descritos como los guardianes del cielo, cuya influencia se extendía a las estaciones, los planetas y las constelaciones. Uno de los aspectos más fascinantes de los Anunnaki es su asociación con el ciclo cósmico y su rol en la creación del hombre. Según algunos textos sumerios, los Anunnaki habrían sido responsables de la creación de la humanidad misma. En uno de los mitos más conocidos, se relata cómo los dioses decidieron crear a los seres humanos para que trabajaran la tierra y se ocuparan de las tareas que ellos no querían hacer. Así, la creación humana no fue una obra de amor divino, sino una necesidad práctica en la que los Anunnaki buscaron a los humanos como trabajadores para sus propios fines. Este relato de creación resalta el carácter ambivalente de los Anunnaki, seres que, aunque divinos, no dudaron en usar a la humanidad para cumplir con sus propios intereses. Sin embargo, también les otorgaron un don invaluable: el conocimiento. En este sentido, los Anunnaki no solo fueron dioses de destrucción, sino también de creación y de civilización, dejando un legado profundo que aún hoy sigue siendo objeto de estudio e interpretación. Los Anunnaki, en su vasta influencia sobre la humanidad, no solo marcaron el nacimiento de las primeras ciudades y sociedades, sino que también dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva de las civilizaciones posteriores. A medida que el tiempo avanzó y los relatos sobre ellos fueron transmitidos a otras culturas, su figura se transformó, pero su esencia como deidades que trajeron el conocimiento y el orden cósmico permaneció. Así, la historia de los Anunnaki no solo es una historia sobre dioses que dominaron los cielos y la tierra, sino una historia de cómo el conocimiento, la sabiduría y el orden llegaron a la humanidad en sus primeros días, formando la base de todo lo que conocemos hoy. Los mitos sumerios y acadios ofrecen una visión fascinante y compleja de los Anunnaki, representándolos no solo como divinidades, sino como poderosas fuerzas que actuaban como intermediarios entre el cielo y la tierra. En las antiguas creencias mesopotámicas, el cielo y la tierra no estaban aislados entre sí, más bien estaban conectados a través de un sistema divino que regulaba todos los aspectos del cosmos, desde las estrellas hasta las estaciones, las leyes sociales y la moralidad humana. Los Anunnaki jugaban un papel central en este sistema, como mediadores entre los dioses celestiales y los seres humanos. Uno de los mitos más antiguos que aparece en los textos sumerios es el Enuma Elish, una épica babilónica que narra la creación del mundo. En este relato, los Anunnaki se describen como los descendientes de Anu, el dios principal, y tienen la responsabilidad de gobernar el universo y sus diversos aspectos. La creación del hombre, según este mito, no fue un acto de benevolencia, sino una necesidad práctica. Los Anunnaki, agotados por su trabajo de mantener el orden cósmico, deciden crear a los humanos para que los sustituyan en algunas de sus tareas. Así, los seres humanos fueron creados para trabajar la tierra, recoger la cosecha
y, en 1900, última instancia, servir a los dioses. Este mito refleja cómo los Anunnaki, aunque poderosos y divinos, no eran inaccesibles para los mortales. Su relación con los humanos estaba basada en la necesidad y el trabajo, pero también en la transmisión de conocimientos que serían cruciales para el progreso de la humanidad. A través de este mito, los sumerios y acadios establecieron una conexión entre el mundo humano y el divino, un vínculo que no solo otorgaba a los dioses el control sobre el destino de los humanos, sino que también les otorgaba a los mortales la posibilidad de recibir sabiduría y orden. A lo largo de los mitos sumerios, los Anunnaki se presentan como los dioses encargados de impartir justicia, garantizar el equilibrio cósmico y regular el comportamiento humano. En la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más importantes de la antigua Mesopotamia, los Anunnaki son descritos como guardianes del destino. Gilgamesh, el rey de Uruk, busca la inmortalidad y se enfrenta a los dioses, en particular a los Anunnaki, que controlan los destinos de los hombres. En este contexto, los Anunnaki representan la autoridad cósmica que dicta el destino de todos los seres vivos. Su poder no solo se limita al control de la vida y la muerte, sino también a la regulación de las fuerzas naturales, como el viento, el agua y la agricultura. A través de estos relatos, se puede observar cómo la visión mesopotámica del universo estaba profundamente influenciada por la presencia de estos dioses como mediadores del orden. El cielo, en la cosmovisión sumeria, no era un reino distante e inaccesible, era una extensión de la tierra, regida por los mismos principios divinos que mantenían el equilibrio en la vida cotidiana. Los Anunnaki, al ser responsables tanto del orden cósmico como del orden terrenal, representaban una conexión directa entre los humanos y los dioses celestiales, facilitando la interacción entre ambos mundos. La función de los Anunnaki como mediadores también se refleja en su relación con la realeza. En muchos relatos, los monarcas sumerios y acadios se presentan como intermediarios entre los dioses y los humanos, una función que les confiere legitimidad divina. Los reyes eran vistos como representantes de los Anunnaki en la tierra, encargados de mantener el orden divino y asegurar que las leyes celestiales se cumplieran en el ámbito humano. De esta forma, los reyes no solo gobernaban a sus súbditos, sino que también actuaban como guardianes del pacto divino entre los Anunnaki y la humanidad. El Enuma Elish y otros textos sumerios y acadios también destacan el papel de los Anunnaki en el establecimiento de las leyes divinas, que regían el comportamiento moral y social de la humanidad. Los dioses impartieron las leyes fundamentales que organizaban la vida de las personas, regulaban las relaciones familiares, comerciales y políticas, y garantizaban el orden social. En muchos relatos, los Anunnaki no solo dictaban las leyes, sino que también las imponían, castigando a aquellos que las violaban. Esto subraya su rol como jueces cósmicos, encargados de mantener el equilibrio y la justicia en la tierra. Además de su papel como reguladores sociales y cósmicos, los Anunnaki también eran considerados guardianes de los elementos naturales. En los textos sumerios se les asocia con las estaciones, el clima y las fuerzas elementales que regían el ciclo de la vida en la tierra. Esta conexión con los elementos muestra cómo los Anunnaki estaban intrínsecamente ligados a los aspectos más fundamentales de la existencia humana y cómo su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida diaria. Los rituales religiosos y las ofrendas a los Anunnaki, por lo tanto, no solo buscaban ganar su favor, sino también asegurar que el equilibrio natural fuera mantenido. Los mitos sumerios también sugieren que los Anunnaki eran
responsables de la creación de las instituciones que sustentaban la civilización humana. A través de su influencia, los seres humanos aprendieron a construir templos, palacios y ciudades, y a establecer sistemas de gobierno y comercio. Esta relación entre los Anunnaki y el desarrollo de la civilización humana subraya su papel como no solo dioses celestiales, sino también como agentes fundamentales en el avance de la humanidad. La visión del universo en Mesopotamia, por lo tanto, era profundamente teocéntrica, con los Anunnaki actuando como los guardianes y reguladores de todos los aspectos del cosmos. Los relatos sumerios y acadios no solo nos ofrecen una imagen de estos seres como divinidades poderosas, sino como intermediarios entre los dioses y los hombres, capaces de influir en la vida de los mortales, dictar su destino y garantizar que el orden divino se mantuviera en el mundo. En este contexto, los Anunnaki no solo eran una parte fundamental de la mitología mesopotámica, sino que representaban la conexión misma entre lo humano y lo divino, el cielo y la tierra, lo celestial y lo terrenal. El surgimiento de las primeras ciudades en Mesopotamia es una de las transiciones más significativas en la historia de la humanidad, y los Anunnaki, según las tradiciones sumerias, jugaron un papel fundamental en este proceso. La creación de las ciudades no fue solo un avance en la organización social, sino un acto que reflejaba la intervención de los dioses en la configuración del orden humano. En la visión mesopotámica, las ciudades no solo eran centros de poder, comercio y cultura, sino también el resultado de una bendición divina, en la que los Anunnaki transmitieron el conocimiento necesario para construir una civilización avanzada. Las primeras ciudades sumerias, como Uruk, Ur, Lagash y Nippur, nacieron en un contexto en el que los humanos ya tenían una comprensión avanzada de la agricultura y la ganadería, pero necesitaban una estructura más compleja para organizar su sociedad. Es aquí donde los Anunnaki, en los relatos mitológicos, son descritos como los arquitectos de estas civilizaciones. Según la epopeya de Gilgamesh y otros textos antiguos, los Anunnaki proporcionaron a los humanos el conocimiento necesario para construir las ciudades, cultivar la tierra, desarrollar el comercio y, lo más importante, para establecer un sistema de gobierno que asegurara el orden y la prosperidad. La relación entre los Anunnaki y las ciudades no era solo espiritual o simbólica, sino también práctica y organizativa. Los mitos sumerios describen cómo estos seres divinos enseñaron a los humanos el arte de la construcción, no solo de viviendas y templos, sino también de sistemas de riego, canales de agua y almacenes que aseguraban el abastecimiento y la distribución de alimentos. La infraestructura de las ciudades sumerias, como los imponentes templos y las zigurats, refleja esta transmisión de conocimiento. Estas construcciones no solo eran estructuras religiosas, sino también representaciones físicas de la conexión entre lo divino y lo humano. Una de las primeras ciudades sumerias, Uruk, es especialmente relevante en este contexto, ya que, según la mitología, fue fundada bajo la guía directa de los Anunnaki. La ciudad de Uruk se convirtió en un centro de comercio, religión y cultura, donde los Anunnaki no solo eran adorados como dioses, sino reconocidos como las fuerzas que otorgaban el conocimiento y la organización necesaria para que la sociedad prosperara. Uruk se destacó por su arquitectura monumental, sus murallas de protección y sus canales de irrigación, que permitieron que la ciudad floreciera en medio de un entorno geográficamente desafiante. Esto, según los mitos, fue posible gracias a la sabiduría de los Anunnaki, quienes enseñaron a los humanos a aprovechar los recursos naturales de manera eficiente. La organización social de las primeras
Ciudades, basada en una jerarquía estricta, también refleja la influencia de los Anunnaki. En los relatos sumerios, los dioses dividen el mundo en esferas de influencia, asignando a los humanos diferentes roles según su posición en la sociedad. Los reyes y sacerdotes, considerados intermediarios entre los dioses y los humanos, eran vistos como los representantes de los Anunnaki en la tierra. Los gobernantes no solo tenían el deber de administrar la ciudad, sino también de garantizar que los principios divinos de justicia y orden fueran seguidos. La realeza sumeria, por lo tanto, no solo tenía una base terrenal, sino también una legitimidad divina otorgada por los Anunnaki, que estaban presentes en todas las facetas de la vida. Uno de los aspectos más cruciales de esta organización social era la ley. Los Anunnaki no solo gobernaban el cielo y la tierra, sino que también establecían las leyes que regían la vida cotidiana de los sumerios. Según la mitología, los dioses no solo eran responsables de castigar el crimen, sino también de dictar las normas que organizaban la vida social, política y económica. Los códigos de leyes más antiguos, como el Código de Urukagina y el Código de Hammurabi, aunque de una época posterior, reflejan esta influencia divina. Estos códigos no solo imponían castigos por delitos, sino que también promovían la justicia social, regulando las relaciones entre individuos, la propiedad y el comercio. En muchas culturas antiguas, se creía que las leyes eran reveladas por los dioses, y los Anunnaki, en este contexto, eran los legisladores divinos que mantenían el orden cósmico. Los conocimientos transmitidos por los Anunnaki no se limitaban a la organización social o la construcción física de las ciudades. En los relatos sumerios, los Anunnaki también enseñaron a los humanos sobre la escritura, las matemáticas, la astronomía y la medicina. La invención de la escritura cuneiforme, por ejemplo, es atribuida a los dioses. Según los mitos, los Anunnaki transmitieron a los humanos el arte de escribir, lo que permitió la conservación de leyes, historias y conocimientos. La escritura cuneiforme fue una herramienta esencial para la administración de las ciudades, facilitando el registro de transacciones comerciales, el recuento de recursos y la transmisión de ideas. La astronomía, otro campo clave en la civilización sumeria, también fue enseñada por los Anunnaki. Los sumerios eran observadores apasionados del cielo y utilizaron su conocimiento para organizar el calendario, predecir las estaciones y guiarse en sus actividades agrícolas. Los Anunnaki, según los relatos, eran los guardianes del cielo, y su conocimiento de los cuerpos celestes era transmitido a los humanos para que pudieran comprender el ciclo de la naturaleza y el flujo del tiempo. La alineación de las ciudades sumerias, como Ur y Nippur, con las estrellas y los planetas, refleja esta profunda conexión con la astronomía y su influencia divina. Además de las ciencias y las leyes, los Anunnaki también trajeron a la humanidad un profundo conocimiento de la religión y la espiritualidad. Los templos, centros religiosos y sigurats, que eran el corazón de las ciudades sumerias, representaban no solo el centro de la vida espiritual, sino también el lugar donde se transmitían los valores de los Anunnaki. Estos templos no solo eran lugares de culto, sino también centros de aprendizaje, donde sacerdotes y escribas enseñaban a la población las leyes divinas, las historias mitológicas y el conocimiento necesario para vivir en armonía con el orden cósmico. En resumen, los Anunnaki no solo fueron considerados los dioses fundadores de las primeras ciudades sumerias, sino que fueron los guardianes del conocimiento y el orden cósmico. Su influencia sobre la organización social, las leyes, la arquitectura, la ciencia y la religión es innegable, y su legado perduró en la estructura misma de las primeras civilizaciones.
Los relatos sumerios no solo nos hablan de dioses que gobernaban el cielo, sino de seres que, al bajar a la tierra, ofrecieron a la humanidad las herramientas necesarias para construir una civilización avanzada, organizada y sostenible. El impacto de los Anunnaki no se limitó a la región de Mesopotamia. A medida que las civilizaciones antiguas comenzaron a expandirse y a interactuar entre sí, los relatos sobre estos dioses cósmicos y sus enseñanzas llegaron a otras culturas. Es fascinante observar cómo los mitos sumerios sobre los Anunnaki presentan sorprendentes paralelismos con las deidades y las creencias de otras grandes civilizaciones de la antigüedad, como Egipto, el Valle del Indo y Anatolia. A lo largo de la historia, las migraciones, los intercambios comerciales y las conquistas facilitaron la difusión de ideas y relatos, y los Anunnaki parecen haber dejado su huella en todos estos lugares de maneras profundas y a menudo sutiles. La relación entre los Anunnaki y las deidades egipcias es un tema que ha intrigado a muchos estudiosos debido a las notables similitudes entre los dos panteones. Aunque los egipcios tenían su propio conjunto de dioses y mitos, algunos de estos presentan características que recuerdan a las leyendas sumerias de los Anunnaki, en especial aquellos relacionados con la creación del hombre, el orden cósmico y las enseñanzas divinas. Una de las primeras similitudes que surge es el concepto de dioses celestiales que gobiernan tanto el cielo como la tierra. En Egipto, los dioses principales como Ra, Osiris y Horus tenían un vínculo directo con el cielo y la creación del mundo, de manera similar a los Anunnaki sumerios, quienes también fueron descritos como los progenitores del orden cósmico. Ra, el dios sol egipcio, comparte muchas características con Anu, el dios principal de los Anunnaki. Ambos son considerados los padres de los demás dioses y en cierta medida son los creadores del universo y del orden cósmico. Esta similitud se ve reforzada por la idea de que ambos dioses eran venerados como los fundadores de la civilización y como figuras que otorgaban sabiduría y justicia. Otro paralelismo se puede encontrar en la relación entre los faraones y los dioses. En Egipto, los faraones eran considerados los hijos de los dioses. Una idea que también tiene eco en las creencias sumerias, donde los reyes eran considerados intermediarios entre los Anunnaki y el pueblo. Los faraones, como los reyes sumerios, eran vistos como figuras divinas encargadas de gobernar con el mandato de los dioses, y su legitimidad estaba basada en la conexión directa con las deidades celestes. Además, los templos y las estructuras monumentales en Egipto, como las pirámides, compartían la misma intención simbólica de conectar el mundo terrenal con el divino, tal como lo hacían las zigurats en Mesopotamia. Las enseñanzas sobre la vida, la muerte y el más allá también muestran sorprendentes paralelismos. El juicio del alma en el más allá, que se presenta en el libro de los muertos egipcio, guarda similitudes con las creencias sumerias sobre el inframundo y el juicio que los Anunnaki realizaban sobre las almas. De esta manera, tanto en Egipto como en Sumeria, los dioses no solo ejercían poder sobre la vida cotidiana, sino que también tenían un papel crucial en el destino eterno de las almas. Aunque menos documentada que la conexión con Egipto, la influencia de los Anunnaki en la civilización del Valle del Indo también es un tema intrigante. Los hallazgos arqueológicos de las antiguas ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro han revelado una sociedad avanzada que poseía un conocimiento profundo de la planificación urbana, el comercio y las artes. Si bien no existe una referencia directa a los Anunnaki en los textos del Valle del Indo, algunos estudios sugieren que las similitudes entre la organización de la sociedad y las creencias religiosas de esta civilización y las de Sumeria podrían indicar un contacto indirecto o una influencia compartida. Por ejemplo,
la cuidadosa planificación de las ciudades del Valle del Indo, con sus sistemas de alcantarillado y viviendas organizadas en una cuadrícula, recuerda a las prácticas urbanísticas que se desarrollaron en Mesopotamia bajo la influencia de los Anunnaki. Además, tanto en la civilización del Indo como en Mesopotamia, los dioses eran vistos como seres poderosos, encargados de mantener el orden del universo, y la existencia de figuras sacerdotales que supervisaban los rituales religiosos sugiere una estructura similar de organización social. Además, los sumerios y los habitantes del Valle del Indo compartían un profundo conocimiento de la astronomía y la matemática, lo que sugiere un intercambio de ideas que podría haber sido facilitado por rutas comerciales. En este contexto, los dioses Anunnaki podrían haber sido parte de una tradición espiritual más amplia que trascendió las fronteras de Mesopotamia. En Anatolia, la región que hoy corresponde a partes de Turquía, se desarrolló una cultura rica en mitología y religiosidad, en particular la de los hititas. Los hititas, al igual que los sumerios, poseían un panteón de dioses que regían el orden del cosmos, y algunos de estos dioses presentan similitudes notables con los Anunnaki. En la mitología hitita, encontramos figuras como Kumarbi, un dios que se asocia con la creación y el orden cósmico, similar a los Anunnaki, quienes también tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio en el universo. Una de las características más interesantes de la religión hitita es el concepto de dioses celestes que descienden del cielo para interactuar con los humanos. Kumarbi, por ejemplo, es una deidad que, en ciertos relatos, se describe como un dios del cielo que crea a otros dioses y a la humanidad, un relato que guarda paralelismos con los mitos sumerios en los que los Anunnaki descienden para enseñar a los humanos y establecer las bases de la civilización. La conexión entre los hititas y los sumerios también se extiende a través de la influencia cultural y comercial. A través de las rutas comerciales que conectaban Anatolia con Mesopotamia, es posible que los relatos sobre los Anunnaki se hayan transmitido y adaptado dentro de la religión hitita, integrando a las figuras divinas sumerias en su propio panteón. Esta transferencia de mitos y tradiciones podría haber contribuido a la creación de un espacio común de creencias entre estas culturas, cada una adaptando los relatos de los dioses celestes a su propia visión del mundo. La expansión de los mitos sobre los Anunnaki más allá de Mesopotamia sugiere que estas figuras divinas no solo fueron exclusivas de una región o cultura, sino que formaban parte de una tradición espiritual más amplia que trascendió las fronteras de la antigua Sumeria. Los paralelismos entre los Anunnaki y las deidades de Egipto, el Valle del Indo y Anatolia no son coincidencias, sino reflejos de una conexión cultural y espiritual que fue difundida a través de comercio, migración y conquistas. A lo largo de las civilizaciones antiguas, los Anunnaki pudieron haber servido como símbolos de un conocimiento divino compartido, un legado cósmico que unió a distintas culturas bajo una visión común del orden y el destino del universo. La relación entre los Anunnaki y los dioses egipcios es un tema recurrente en los estudios comparativos de religiones antiguas, debido a las sorprendentes similitudes que existen entre ambas mitologías. A pesar de que las civilizaciones sumeria y egipcia estaban separadas por miles de kilómetros, algunos símbolos, funciones divinas y narraciones sugieren que podría haber existido una influencia mutua o al menos una herencia común que uniera a estos panteones. Esta conexión se puede observar en varios niveles, desde las características de las divinidades hasta los mitos sobre la creación y el orden cósmico. En primer lugar, es importante señalar que tanto los Anunnaki como los dioses egipcios
son representados como seres celestiales con un poder absoluto sobre el cosmos. Anu, el dios sumerio de los cielos y el padre de los Anunnaki, guarda una notable similitud con Ra, el dios del sol en la mitología egipcia. Ambos son considerados los dioses primordiales y los progenitores de otros dioses, y su poder sobre el universo es absoluto. En este sentido, tanto Anu como Ra ocupan la posición de máxima autoridad en sus respectivos panteones, y su influencia se extiende más allá de la Tierra, gobernando las fuerzas cósmicas que mantienen el orden del universo. La figura de Ra, en particular, es una de las más complejas de la mitología egipcia, ya que no solo es el dios del sol, sino también el símbolo de la creación y la regeneración. Su barca solar, que viaja a través del cielo durante el día y atraviesa el inframundo durante la noche, simboliza el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, un concepto muy similar al ciclo cósmico representado por los Anunnaki en la mitología sumeria. Ambos dioses, Ra y Anu, son fuerzas cósmicas responsables de la vida y el orden, y su dominio sobre el cielo refleja su papel como creadores y mantenedores del equilibrio universal. Una de las similitudes más evidentes entre los Anunnaki y los dioses egipcios radica en su relación con la realeza. En Egipto, los faraones eran considerados hijos de los dioses, una idea que otorga a los monarcas una legitimidad divina. Este mismo concepto se refleja en Sumeria, donde los reyes eran vistos como los representantes de los Anunnaki en la tierra, encargados de actuar como intermediarios entre los dioses y los seres humanos. Ambos sistemas políticos, el egipcio y el sumerio, compartían la creencia de que los gobernantes debían ser figuras divinas, cuyas acciones y decisiones estaban guiadas por los dioses celestiales. La conexión entre los dioses y los reyes también se observa en la forma en que ambos panteones divinos influyen en las leyes y la moralidad. En Egipto, los faraones eran responsables de mantener el Ma'at, el concepto de justicia, verdad y orden cósmico, lo cual se asemeja al papel de los reyes sumerios, quienes tenían la obligación de asegurar que las leyes de los Anunnaki se cumplieran en la tierra. Ambos sistemas divinos veían a los gobernantes como figuras clave para preservar el equilibrio del mundo y garantizar que el orden cósmico fuera respetado. La creación del hombre es otro punto de convergencia entre las mitologías sumeria y egipcia. En Sumeria, los Anunnaki crearon a los seres humanos para que trabajaran la tierra y les sirvieran, en un acto que reflejaba tanto una necesidad práctica como una intervención divina. En 1900, Egipto, aunque el relato de la creación varía dependiendo de la región y la época, los dioses también desempeñan un papel fundamental en la creación de la humanidad. El dios Khnum, por ejemplo, es descrito como el creador de los seres humanos a partir del barro del Nilo, y también se le asocia con el control del destino humano, un papel similar al de los Anunnaki, quienes, según las leyendas sumerias, dictaban el destino de la humanidad. El mito egipcio sobre la creación a través de la tierra, simbolizada por el barro, tiene paralelismos con las tradiciones sumerias que hablan de los Anunnaki utilizando la tierra para moldear a los primeros seres humanos. Ambos relatos implican una conexión profunda entre los dioses, la naturaleza y la creación humana, sugiriendo una visión compartida de cómo los dioses interactúan con la materia primordial para dar forma a la vida en la tierra. Tanto en Sumeria como en Egipto, los dioses tenían una relación directa con el juicio del alma y el destino de los muertos. En la epopeya de Gilgamesh, los Anunnaki son descritos como los guardianes del inframundo, responsables de juzgar las almas de los muertos. En Egipto,
el juicio de los muertos también era fundamental, con Osiris desempeñando un papel similar al de los Anunnaki en el sentido de ser el juez supremo del más allá. En el libro de los muertos se describe cómo el alma del difunto debe pasar por un juicio en el que su corazón es pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la justicia. Este juicio, que determina el destino eterno del alma, refleja el papel de los dioses como guardianes del orden y la justicia cósmica, una función que también correspondía a los Anunnaki. La similitud en la función de juicio entre los Anunnaki y los dioses egipcios sugiere que ambas culturas compartían una visión común sobre la moralidad, el castigo y la recompensa en la vida después de la muerte. La idea de que los dioses tienen la última palabra sobre el destino de los seres humanos es central en ambas mitologías, destacando la conexión entre los reinos terrenal y divino. Los símbolos que representan el poder divino también muestran paralelismos entre los Anunnaki y los dioses egipcios. En la mitología egipcia, la serpiente, especialmente la serpiente Uraeus, que adorna la corona de los faraones, es un símbolo de protección divina y de la autoridad del dios Sol Ra. Esta imagen de la serpiente se encuentra en los mitos sumerios, donde la figura de la serpiente también es un símbolo de sabiduría, poder y renovación. Los dioses Anunnaki, a menudo asociados con el conocimiento y la creación, comparten este símbolo de la serpiente que representa el poder que poseen sobre la vida y la muerte. El sol, que en Egipto es un símbolo central en la forma de Ra, también se relaciona con los Anunnaki, quienes, como dioses celestiales, están asociados con las fuerzas cósmicas que gobiernan el universo. El sol, en este contexto, es una manifestación del orden divino y la luz que guía a los seres humanos, lo que refuerza el paralelismo entre los Anunnaki y los dioses egipcios. Los paralelismos entre los Anunnaki y los dioses egipcios sugieren una herencia común, o al menos una influencia mutua en el imaginario religioso de las antiguas civilizaciones. Ambos panteones comparten conceptos similares sobre el orden cósmico, la creación de la humanidad, el juicio de los muertos y la relación entre los dioses y los reyes. Además, los símbolos que representan el poder divino en ambas culturas, como la serpiente y el sol, subrayan una conexión profunda en las creencias espirituales de estas sociedades. Aunque no hay pruebas definitivas de contacto directo entre las civilizaciones sumeria y egipcia, las similitudes en sus mitologías sugieren que podrían haber compartido una visión común sobre el cosmos y el papel de los dioses en la vida humana. Los grandes monumentos del mundo antiguo, con su asombrosa precisión arquitectónica y astronómica, han desconcertado a generaciones de arqueólogos, historiadores y científicos. Desde las pirámides de Egipto hasta las ruinas de las civilizaciones mesoamericanas, la magnitud y la exactitud de estas estructuras sugieren que las culturas que las construyeron poseían un conocimiento avanzado en campos como la arquitectura, la ingeniería, la astronomía e incluso las alineaciones sagradas. Muchos investigadores sostienen que este conocimiento podría haber sido transmitido a la humanidad por fuerzas divinas o seres extraterrestres, como los Anunnaki, cuya influencia en las primeras civilizaciones parece haber sido crucial en el desarrollo de estas extraordinarias capacidades. Las zigurats de Mesopotamia son uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura sumeria y su relación con los dioses. Estas impresionantes estructuras, que funcionaban como templos escalonados, no solo eran centros religiosos, sino también símbolos de la conexión entre la tierra y el cielo. Su diseño reflejaba una profunda comprensión de las proporciones, las estructuras verticales y la necesidad de conectar lo divino con lo humano.
Las zigurats eran construidas con plataformas de barro y ladrillos, y muchas veces su altura ascendía a varios pisos, representando la ascensión de la humanidad hacia el cielo y los dioses, en especial los Anunnaki. Lo notable de las zigurats es su alineación precisa con ciertos puntos astronómicos. Los sumerios, guiados por los conocimientos transmitidos por los Anunnaki, sabían cómo utilizar los cuerpos celestes para organizar su espacio sagrado. Cada nivel de la zigurat representaba una capa cósmica, desde la base terrenal hasta el nivel más alto, que estaba asociado con la presencia divina. Esta simetría perfecta y el uso de las estrellas y los planetas en la planificación de los templos sugieren que los sumerios poseían un entendimiento avanzado de la astronomía y las alineaciones astrales. El enigma de las pirámides egipcias ha cautivado a científicos y expertos durante siglos. La Gran Pirámide de Giza, en particular, es un monumento que sigue sorprendiendo por su precisión y las sofisticadas técnicas empleadas en su construcción. La alineación de las pirámides con los puntos cardinales y su relación con las estrellas, como la constelación de Orión, está lejos de ser una simple coincidencia. Los egipcios, guiados por una sabiduría profunda transmitida por los dioses, probablemente comprendían los movimientos de los astros con una exactitud sorprendente, y sus monumentos fueron diseñados para reflejar esa comprensión. La relación entre las pirámides y el cielo no solo se limita a la alineación con las estrellas. El propósito de las pirámides, como tumbas reales, y sus conexiones con el sol y el inframundo refuerzan la idea de que los egipcios creían en un orden cósmico que gobernaba tanto la vida como la muerte. La disposición de las pirámides de Giza, alineadas con el sol y las constelaciones, refleja una creencia en la resurrección y el viaje eterno hacia el reino de los dioses. Esto resuena con las narraciones sumerias sobre los Anunnaki, quienes, según los mitos, eran responsables de la creación y la transición entre la vida y la muerte. Además, las pirámides no solo eran monumentos funerarios, también funcionaban como faros cósmicos, conectando el mundo terrenal con el cielo. Los egipcios, al igual que los sumerios, utilizaban las estrellas para guiar sus construcciones y ritos religiosos. Un conocimiento que se presume fue legado por los mismos dioses que enseñaron a los Anunnaki. Stonehenge, en el sur de Inglaterra, es otro de los grandes monumentos antiguos que parece estar alineado con el conocimiento astronómico de los dioses. Este círculo de piedras megalíticas, cuya construcción comenzó alrededor del 3000 a.C., está orientado de manera precisa con los solsticios de verano e invierno. Los arqueólogos han descubierto que Stonehenge fue diseñado para funcionar como un calendario solar, permitiendo a los antiguos habitantes de la región prever los cambios de estaciones y organizar sus cultivos y rituales en función del ciclo solar. La disposición de las piedras en Stonehenge y su alineación con el sol durante los solsticios sugieren que sus constructores tenían un dominio avanzado de la astronomía. Aunque no se sabe con certeza quiénes fueron los responsables de la construcción de Stonehenge, algunos investigadores especulan que pudieron haber sido pueblos que, como los sumerios, recibieron conocimientos de fuentes divinas o extraterrestres. El hecho de que los antiguos británicos supieran cómo trabajar con los ciclos solares para organizar su vida cotidiana refleja una comprensión profunda del universo, un conocimiento que, según algunos, pudo haber sido transmitido por los Anunnaki o sus semejantes. En Mesoamérica, la antigua ciudad de Teotihuacán es un ejemplo impresionante de arquitectura y planificación astronómica. Teotihuacán, cuyo nombre significa lugar donde los dioses fueron creados, es famosa por sus enormes pirámides, en particular la Pirámide del Sol
y la pirámide de la luna, que están alineadas con los puntos cardinales y los movimientos del sol. La ciudad fue construida con una precisión asombrosa y su planificación astronómica refleja un conocimiento profundo de los ciclos solares y cósmicos. La pirámide del Sol, en particular, está alineada con el solsticio de verano y se cree que fue construida para representar la relación entre el Sol y la vida. Los habitantes de Teotihuacán, al igual que los sumerios y egipcios, habrían utilizado los movimientos del sol y las estrellas para estructurar su vida diaria, sus rituales religiosos y su sistema agrícola. Esta conexión con el cosmos, que se observa en las pirámides y los templos de Teotihuacán, sugiere que sus creadores poseían un conocimiento avanzado que podría haber sido transmitido a través de una tradición común de sabiduría cósmica, posiblemente influenciada por seres como los Anunnaki. Aunque las civilizaciones del Valle del Indo, como Mohenjo-Daro y Harappa, no son tan conocidas por sus monumentos astronómicos como las culturas sumeria o egipcia, recientes descubrimientos sugieren que también poseían un conocimiento avanzado de la planificación urbana y la alineación cósmica. Las ciudades del Valle del Indo estaban perfectamente planificadas, con sistemas de drenaje avanzados, calles alineadas con precisión y edificios dispuestos de manera que parecían seguir un patrón astronómico. Esto indica que los habitantes del Valle del Indo también podían haber estado conectados con una sabiduría superior que influenció su arquitectura, similar a los conocimientos transmitidos por los Anunnaki. Los grandes monumentos del mundo antiguo, desde las pirámides de Egipto hasta las zigurats de Mesopotamia y las pirámides de Mesoamérica, son testamentos de un conocimiento ancestral que parece haber sido compartido por muchas culturas diferentes. Este conocimiento no solo se refiere a la arquitectura o la ingeniería, sino también a la astronomía, las alineaciones sagradas y la relación de los seres humanos con el cosmos. La precisión con la que estas civilizaciones construyeron sus monumentos y la forma en que utilizaron las estrellas y los movimientos del sol para guiar sus estructuras sugiere que poseían un entendimiento profundo del universo. La posibilidad de que este conocimiento haya sido transmitido por seres como los Anunnaki no es solo una cuestión de mitología, sino también una hipótesis plausible que puede explicar la sorprendente coincidencia de ideas y técnicas entre culturas distantes en el tiempo y el espacio. Estos monumentos, en su majestuosidad y perfección, siguen siendo una evidencia duradera de la avanzada sabiduría que los antiguos pudieron haber recibido y que sigue desconcertando e inspirando a las generaciones modernas. El concepto de deidades celestes que descienden del cielo para enseñar, gobernar y guiar a la humanidad no es exclusivo de Mesopotamia. En las culturas de Mesoamérica, especialmente en las tradiciones mayas y aztecas, también encontramos relatos que parecen reflejar una idea similar de seres divinos que descienden del cielo, transmiten conocimientos y son responsables de la creación y el orden del mundo. La conexión entre estos relatos y los mitos sumerios sobre los Anunnaki es notable, ya que ambos conjuntos de mitologías presentan figuras divinas con un rol primordial en la organización de la civilización y el cosmos. En la mitología maya, los dioses del cielo, conocidos como los Bajlubé, desempeñan un papel similar al de los Anunnaki. Los mayas creían que los dioses descendían del cielo para ofrecerles a los seres humanos el conocimiento necesario para prosperar en la tierra. El mito de los héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, relata cómo estos héroes, descendientes de los dioses, viajan al inframundo y a otros dominios celestes para traer sabiduría a la humanidad. Aunque no son exactamente lo mismo que los Anunnaki, estos héroes son ejemplos de seres que actúan como mediadores entre lo divino y lo terrenal,
al igual que los Anunnaki lo hacían en Sumeria. Uno de los aspectos más fascinantes de los relatos mayas es el concepto de los dioses que vuelven para asistir a la humanidad. Los mayas, como los sumerios, tenían una visión cíclica del tiempo, y los dioses jugaban un papel esencial en la creación y destrucción de los mundos. Los mitos mayas, especialmente aquellos relacionados con el Popol Vuh, también revelan cómo los dioses ofrecieron a los humanos conocimientos sobre la agricultura, las artes y las ciencias, algo que refleja la influencia de los Anunnaki en el ámbito mesopotámico, quienes, según las leyendas sumerias, enseñaron a la humanidad el uso de la escritura, las matemáticas y la ingeniería. Además, los mayas poseían un profundo conocimiento de la astronomía y la medición del tiempo, particularmente a través de sus calendarios. Estos conocimientos avanzados podrían haber sido el resultado de una influencia divina similar a la que los Anunnaki ejercían sobre las civilizaciones sumeria y acadia. La precisión con la que los mayas rastreaban los movimientos de los cuerpos celestes y sus ciclos anuales sugiere que su comprensión del universo podría haber sido guiada por seres que, como los Anunnaki, transmitieron este conocimiento desde los cielos. En la mitología azteca, los dioses también tenían un papel crucial en la creación del mundo y en la enseñanza de los seres humanos. El panteón azteca está lleno de deidades celestes que descienden del cielo para gobernar la tierra y guiar a la humanidad. Entre las figuras más destacadas se encuentran Quetzalcóatl, el dios emplumado, y Tezcatlipoca, ambos considerados dioses de la creación y la sabiduría. Quetzalcóatl, en particular, tiene una conexión directa con la idea de un dios que desciende del cielo para enseñar a los humanos, un tema que se repite en las historias de los Anunnaki. Quetzalcóatl, conocido también como el serpiente emplumada, es una figura central en la mitología azteca. Es descrito como un dios creador que, al igual que los Anunnaki, desciende a la tierra para enseñar a la humanidad sobre el conocimiento, el arte, la agricultura y el gobierno. La semejanza con los Anunnaki es clara. Quetzalcóatl no solo es un ser celestial, sino también un mediador entre los dioses y los humanos, similar a cómo los Anunnaki eran percibidos en Sumeria. En algunos relatos se dice que Quetzalcóatl enseñó a los aztecas a cultivar el maíz, a utilizar la escritura y a establecer códigos de ley, funciones que, en 1100, la mitología sumeria, eran atribuidas a los Anunnaki. La llegada de Quetzalcóatl a la tierra y su eventual partida también refleja una narrativa común en muchas culturas antiguas, incluyendo la sumeria. Los aztecas creían que Quetzalcóatl había dejado la tierra, pero que algún día regresaría, un tema que resuena con las ideas de los sumerios sobre los dioses que eventualmente regresarían para restaurar el orden y la civilización. Esta idea de retorno divino tiene paralelismos en las leyendas de los Anunnaki, quienes, según algunos textos, prometieron regresar para ayudar a la humanidad en tiempos de necesidad. Tanto en la mitología maya como en la azteca, los dioses celestes tienen un rol destacado como los portadores de la civilización. Esta figura, que aparece repetidamente en las mitologías del mundo antiguo, refleja la creencia común de que la humanidad no habría sido capaz de alcanzar su nivel de desarrollo sin la intervención de seres divinos o superiores. Y los Anunnaki, por ejemplo, son descritos como los que trajeron la civilización a Sumeria, enseñando a los humanos a cultivar la tierra, construir ciudades, escribir y crear leyes. De manera similar, los dioses mayas y aztecas proporcionaron conocimientos fundamentales a la humanidad, desde la agricultura hasta las artes, el gobierno y la ciencia. En ambas culturas,
Las enseñanzas divinas no solo abarcaban aspectos materiales de la vida, como la agricultura o la ingeniería, sino también aspectos espirituales y filosóficos. Los mayas, por ejemplo, creían que los dioses les otorgaron una comprensión profunda del cosmos, lo que les permitió desarrollar uno de los calendarios más precisos del mundo antiguo. Los aztecas, por su parte, veían a sus dioses como los guías espirituales que mantenían el equilibrio del mundo y la paz social a través de la imposición de reglas divinas, algo similar a los códigos de ley impuestos por los Anunnaki en Sumeria. Otro paralelismo fascinante entre las culturas mesoamericanas y sumerias radica en las alineaciones celestes de sus monumentos y estructuras religiosas. Al igual que los sumerios alinearon sus zigurats con las estrellas y los cuerpos celestes, los mayas y aztecas construyeron sus templos y pirámides en lugares estratégicos que reflejaban su conocimiento astronómico. Los templos mayas, por ejemplo, estaban alineados con los puntos cardinales y los movimientos de los astros, lo que indicaba un profundo entendimiento del cielo y su relación con la vida en la tierra. En el caso de los aztecas, la gran templo mayor de Tenochtitlán, dedicada a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, estaba alineada con eventos astronómicos significativos, como los solsticios y equinoccios, reflejando la importancia de las deidades celestes en la organización religiosa y política de la ciudad. Esta alineación precisa de los templos y estructuras sagradas refleja la influencia de un conocimiento divino, similar al que los Anunnaki transmitieron a los sumerios, y destaca la relación entre los dioses y la organización del cosmos. Las similitudes entre los Anunnaki y las deidades celestes de Mesoamérica, como Quetzalcóatl, Hunahpu e Ixbalanque, sugieren que muchas culturas antiguas compartían un concepto común sobre los dioses que descienden del cielo para enseñar, gobernar y guiar a la humanidad. Este patrón de divinidades celestes que influyen en el desarrollo de la civilización, transmiten conocimientos avanzados y crean el orden cósmico. Aparece en distintas mitologías del mundo antiguo, desde Sumeria hasta Mesoamérica. El conocimiento celestial que los mayas y aztecas recibieron de sus dioses, al igual que los sumerios de los Anunnaki, demuestra que estas culturas creían que su civilización y su comprensión del mundo no eran simplemente el resultado de su propio ingenio, sino el regalo de seres divinos que venían de los cielos, ya sea en las enseñanzas sobre la agricultura, la arquitectura, la astronomía o las leyes. Las deidades celestes desempeñaron un papel fundamental en la transmisión de un conocimiento que permitió a estas civilizaciones florecer. Así, la influencia de los Anunnaki puede verse como parte de una tradición global de seres divinos que dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos sido testigos de un fenómeno fascinante y a menudo desconcertante, el repentino y extraordinario avance del conocimiento en diversas civilizaciones antiguas. Desde el nacimiento de la escritura en Sumeria hasta los logros científicos y arquitectónicos de las civilizaciones egipcia, maya y azteca, las sociedades antiguas mostraron una comprensión avanzada de temas como la astronomía, la matemática, la ingeniería, la medicina y las artes, mucho más allá de lo que se podría esperar considerando sus recursos limitados. Este fenómeno ha generado numerosas teorías, y una de las más intrigantes es la hipótesis de una fuente común de sabiduría, que algunos vinculan con los dioses o maestros ancestrales, como los Anunnaki, quienes habrían transmitido ese conocimiento a la humanidad. Una de las características más sorprendentes del desarrollo de las antiguas civilizaciones es lo rápido y repentino que ocurrió el avance del conocimiento. En la prehistoria,
Las sociedades humanas vivían de manera primitiva, dependientes de la caza, la recolección y las formas básicas de organización social. Sin embargo, en un lapso de tiempo relativamente corto, las civilizaciones como Sumeria, Egipto, el Valle del Indo y Mesoamérica pasaron a dominar disciplinas complejas que parecían imposibles de haber sido alcanzadas sin una base de conocimientos extraordinarios. La invención de la escritura en Sumeria, por ejemplo, no fue simplemente un avance incremental, sino una revolución en el pensamiento humano. Los sumerios crearon un sistema de escritura cuneiforme que no solo se utilizaba para fines administrativos, sino también para registrar mitos, leyes, tratados y conocimientos científicos. Este es solo un ejemplo de cómo, de repente, las sociedades comenzaron a desarrollar sistemas avanzados que sentaron las bases para la civilización moderna. La construcción de las grandes pirámides de Egipto, que presentan una precisión asombrosa tanto en su alineación astronómica como en su ingeniería, es otro ejemplo de este avance repentino. Las pirámides no solo son monumentos arquitectónicos, sino que reflejan un profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la geometría, disciplinas que no deberían haber estado al alcance de las civilizaciones de la época sin una fuente de conocimiento superior. Similarmente, en Mesoamérica, los mayas desarrollaron un sistema de calendario extremadamente preciso, capaz de predecir los movimientos de los cuerpos celestes con una exactitud que aún hoy sorprende a los astrónomos. Este conocimiento avanzado de la astronomía y las matemáticas también fue acompañado por un profundo conocimiento de la medicina, la arquitectura y el urbanismo, lo que plantea la pregunta: ¿cómo lograron estas culturas alcanzar un nivel tan avanzado de conocimiento en un periodo tan corto? Una posible explicación para este avance repentino del conocimiento es la idea de que todas estas civilizaciones pudieron haber recibido su sabiduría de una fuente común, un origen superior de conocimiento. En las mitologías de muchas culturas antiguas, este origen divino de sabiduría se asocia con dioses, seres celestiales o maestros ancestrales que descienden del cielo para enseñar a la humanidad. En el caso de los sumerios, los Anunnaki son representados como seres que trajeron conocimientos fundamentales a la humanidad. Enseñaron la agricultura, la construcción, las matemáticas, la escritura y las leyes, contribuyendo al surgimiento de la civilización. Este mismo tipo de relato se encuentra en otras culturas, como la egipcia, la maya y la azteca, donde los dioses celestes descienden para guiar a la humanidad en su camino hacia el progreso. La hipótesis de una fuente común de sabiduría se apoya en la sorprendente similitud de los conocimientos y las tecnologías que emergieron en diferentes partes del mundo antiguo. La capacidad de estas culturas para hacer avances tan significativos en campos como la astronomía, la geometría y la ingeniería parece sugerir que hubo una transmisión de conocimiento que iba más allá de lo que sería posible solo a través de la observación y la experimentación humanas. Es posible que seres divinos o extraterrestres hayan compartido este conocimiento con las primeras civilizaciones. Esta idea no solo está presente en las leyendas sobre los Anunnaki, sino también en otros relatos de culturas antiguas, como la historia de los dioses culturales en Mesoamérica o las enseñanzas de los dioses egipcios. Una de las evidencias más llamativas de una posible fuente común de sabiduría es la similitud de los mitos y relatos sobre los dioses en diferentes culturas. Los relatos sobre seres celestiales que descienden para enseñar a la humanidad aparecen de manera similar en distintas civilizaciones, aunque con variaciones según el contexto cultural. Los Anunnaki, por ejemplo, son descritos en los mitos sumerios como los dioses que trajeron las artes de la
escritura, la agricultura, la arquitectura y la ley. En Egipto, dioses como Osiris y Tot son considerados los fundadores de la civilización y los transmisores de sabiduría. En Mesoamérica, figuras como Quetzalcóatl, el serpiente emplumada, son representadas como seres divinos que enseñaron a los humanos a cultivar, gobernar y construir. Estas similitudes sugieren que las antiguas culturas pudieron haber compartido una tradición común de sabiduría, transmitida a través de sus mitos y relatos. El hecho de que todas estas civilizaciones valoraran tanto el conocimiento celestial y la sabiduría divina refuerza la idea de que hubo una fuente común de sabiduría que influyó en el avance de la humanidad en diferentes partes del mundo. Otro campo en el que se observa esta fuente común de sabiduría es la astronomía. A pesar de estar separadas por miles de kilómetros, las civilizaciones antiguas como los sumerios, los egipcios, los mayas y los aztecas tenían un conocimiento impresionante de los cuerpos celestes y sus movimientos. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron un calendario tan preciso que podía predecir los ciclos solares y lunares con una exactitud que aún hoy es difícil de igualar. De manera similar, los egipcios alinearon sus pirámides con precisión matemática y astronómica, y los sumerios crearon un sistema de medición del tiempo basado en los movimientos de los planetas. Este conocimiento compartido de la astronomía sugiere que las civilizaciones antiguas no solo estaban observando el cielo de manera independiente, sino que existía una transmisión de ideas que les permitió comprender los movimientos de los astros con una precisión extraordinaria. Es posible que este conocimiento haya sido proporcionado por seres superiores que vinieron del cielo, tal como los relatos de los Anunnaki y otras culturas sugieren. Las alineaciones de templos y monumentos en estas antiguas culturas, así como su conocimiento de los ciclos astronómicos, apuntan a la idea de que las civilizaciones antiguas poseían un entendimiento más profundo del cosmos de lo que podría haberse desarrollado a través de la simple observación. La hipótesis de una fuente común de sabiduría también se apoya en la idea de que los dioses o maestros ancestrales eran responsables de enseñar a la humanidad los principios fundamentales de la civilización. En muchos mitos, estos seres celestiales son descritos no solo como creadores, sino también como guías espirituales y culturales. Los Anunnaki, por ejemplo, no solo trajeron la civilización, sino que también impusieron un orden moral y legal, enseñando a los seres humanos cómo vivir en armonía con el cosmos y entre ellos mismos. De manera similar, los dioses egipcios, mayas y aztecas enseñaron a los humanos sobre la moralidad, la justicia y la forma correcta de gobernar. La sabiduría de estos maestros ancestrales, transmitida a través de generaciones, dejó un legado que perdura hasta hoy. A pesar de la desaparición de muchas de estas civilizaciones, los conocimientos que compartieron siguen influyendo en las ciencias, la filosofía y la espiritualidad modernas. Las enseñanzas de los dioses y los maestros ancestrales continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender los misterios del universo y el propósito de la humanidad. El avance repentino del conocimiento en las antiguas civilizaciones es uno de los fenómenos más fascinantes y desconcertantes de la historia humana. La hipótesis de que este conocimiento proviene de una fuente común, posiblemente asociada a los dioses o maestros ancestrales, ofrece una posible explicación para este fenómeno. Los relatos sobre los Anunnaki y otros dioses que descienden del cielo para enseñar a la humanidad presentan una narrativa coherente sobre la transmisión de sabiduría desde un origen superior. Esta idea no solo está respaldada por los mitos de diversas culturas,
sino también por los impresionantes logros de las civilizaciones antiguas en campos como la astronomía, la ingeniería y la organización social. A lo largo de la historia, casi todas las civilizaciones han tenido mitos relacionados con grandes catástrofes, renovaciones del mundo y diluvios cósmicos. Estos relatos suelen estar vinculados a eventos catastróficos que, según las leyendas, marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. En muchas de estas culturas, los diluvios no son simplemente una descripción de un desastre natural, sino un símbolo de la destrucción de un orden antiguo y el inicio de uno nuevo. Curiosamente, los mitos de diluvios y destrucción compartidos entre culturas de diferentes continentes parecen estar profundamente conectados con una memoria colectiva, tal vez ligada a las intervenciones de seres divinos como los Anunnaki, quienes, según las leyendas sumerias, trajeron consigo conocimientos, pero también podrían haber estado relacionados con el control de fuerzas cósmicas capaces de destruir y reconstruir el mundo. Uno de los mitos más conocidos de la antigüedad es el diluvio sumerio, narrado en la epopeya de Gilgamesh. En esta historia, el rey Utanapishtim es advertido por el dios Ea, uno de los Anunnaki, sobre un diluvio inminente que destruiría a la humanidad. En este relato, los dioses, liderados por Enlil, deciden aniquilar a la humanidad debido a la corrupción y el ruido que perturbaban la paz en los cielos. Ea, sin embargo, muestra compasión por Utanapishtim y le instruye para que construya un barco y salve a su familia y a los animales, lo que le permite sobrevivir al diluvio. Este relato no solo es un mito de destrucción, sino también de renovación, ya que después de la catástrofe, el mundo es repoblado y renace bajo la protección de los dioses. El diluvio de Utanapishtim en la mitología sumeria es a menudo interpretado como un acto de los Anunnaki, especialmente en lo que se refiere a la lucha entre los dioses. Enlil, uno de los principales Anunnaki, representa la fuerza destructiva, mientras que Ea, otro dios del panteón sumerio, se asocia con la sabiduría y la protección. La historia de este diluvio, aunque similar a otros mitos de inundación, tiene una carga simbólica. Es una forma de los Anunnaki de poner en orden a la humanidad y restablecer un equilibrio cósmico. El relato bíblico del diluvio de Noé, presente en el Antiguo Testamento, comparte varias similitudes con el mito sumerio de Utanapishtim. En este caso, Dios, en lugar de los Anunnaki, decide destruir a la humanidad debido a su maldad, pero advierte a Noé, un hombre justo, para que construya un arca y salve a su familia y a los animales. Aunque las figuras y los dioses cambian, el tema del diluvio como un castigo divino y una renovación del mundo es casi idéntico al relato sumerio. Además, el hecho de que los sobrevivientes, como Noé y su familia, repoblen la tierra después de la inundación, refleja la misma idea de renovación cósmica. Una posible explicación para estas similitudes es que el relato del diluvio de Noé podría haberse originado en la tradición sumeria y luego se transmitió a través de distintas culturas a lo largo de los siglos. La hipótesis de los Anunnaki, como seres divinos que intervienen en los asuntos de la humanidad, podría vincularse con la figura de Dios en la Biblia, si consideramos que tanto los Anunnaki como el Dios bíblico tienen un papel crucial en la creación, la destrucción y la renovación del mundo. La mitología griega también presenta un mito de diluvio que, al igual que en la tradición sumeria y bíblica, describe una gran inundación enviada por los dioses para destruir la humanidad. Según el mito, el titán Prometeo advierte a su hijo Deucalión y su esposa Pirra sobre el inminente castigo de los dioses, quienes están disgustados por la corrupción de la humanidad. Deucalión y Pirra sobreviven al diluvio al construir una arca, y cuando el agua retrocede, son los únicos humanos restantes.
De igual manera, este relato refleja una renovación del mundo después de la destrucción, en la que la humanidad comienza de nuevo a partir de estos sobrevivientes. El mito de Deucalión y Pirra comparte varios paralelismos con las historias de diluvios de otras culturas, especialmente en cuanto a la supervivencia de un hombre y una mujer como los progenitores de una nueva raza humana. Aunque no está directamente relacionado con los Anunnaki, la idea de un castigo divino y la preservación de una pequeña parte de la humanidad tiene una resonancia similar con los mitos sumerios y bíblicos. En Mesoamérica, los mayas y otras culturas de la región también poseen relatos sobre grandes inundaciones. En el Popol Vuh, la obra literaria más importante de la civilización maya, se describe cómo los dioses crearon varias razas de seres humanos, pero destruyeron a los primeros en un diluvio por su incapacidad de adorarlos adecuadamente. Este diluvio no solo fue un castigo, sino también un medio para limpiar el mundo y empezar de nuevo. Los sobrevivientes, como en las otras culturas, repoblaron la tierra, esta vez en un estado más consciente y devoto de los dioses. El Popol Vuh refleja muchas de las mismas ideas presentes en otras mitologías sobre el diluvio: la destrucción de un mundo corrupto, la intervención de los dioses en la renovación de la humanidad y la creación de un nuevo orden. Aunque los mayas no mencionan explícitamente a seres como los Anunnaki, la estructura de su mito muestra la misma conexión entre lo divino y lo humano en los momentos de cambio catastrófico. La mitología hindú también presenta un mito de diluvio, en el que el sabio Manu es advertido por el dios Vishnu sobre un inminente cataclismo. Manu construye un gran barco y, al igual que en otras tradiciones, se embarca con su familia y una variedad de animales. Después del diluvio, Manu repuebla la tierra. Este mito hindú tiene una estructura similar a los relatos de diluvios en otras culturas, con la diferencia de que en este caso el dios Vishnu asume un papel protector similar al de Ea, el dios sumerio que advirtió a Utanapishtim. Lo fascinante de estos mitos es que, a pesar de provenir de culturas geográficamente separadas y aparentemente independientes, todos comparten una estructura similar: la intervención divina para destruir un mundo corrupto, seguida por una renovación a través de unos pocos sobrevivientes. Este patrón sugiere la existencia de una memoria colectiva global, un conocimiento compartido de un evento cataclísmico que pudo haber sido transmitido por diversos pueblos a lo largo de la historia. Los relatos sobre el diluvio y la destrucción no son simplemente historias aisladas, sino que parecen conectar a las antiguas civilizaciones a través de un mismo hilo narrativo. La presencia de los Anunnaki en las culturas sumeria y mesopotámica como dioses involucrados en el control del destino humano, incluyendo la creación y destrucción, puede ser un reflejo de la intervención divina en estos eventos. La similitud en los relatos de diluvios puede sugerir que estas culturas compartieron no solo una visión común sobre la relación entre los dioses y los humanos, sino también una memoria colectiva de un evento antiguo que marcó el fin de un ciclo y el inicio de otro. El mito del diluvio y la destrucción del mundo antiguo aparece en diversas culturas, y su similitud sugiere la posibilidad de una memoria compartida vinculada a los Anunnaki o a seres divinos de origen celestial. La intervención de estos seres para restaurar el equilibrio cósmico, castigando a la humanidad por su corrupción y creando un nuevo comienzo, está presente en los relatos de Sumeria, Egipto, la Biblia, Mesoamérica, Grecia e incluso la India. Los Anunnaki, como seres cósmicos que influencian el destino de la humanidad, podrían haber jugado un papel central en esta tradición compartida, conectando mitos de destrucción, renovación y diluvios
a lo largo de las civilizaciones antiguas. Los dioses de las antiguas civilizaciones han sido durante milenios el centro de mitos, rituales y leyendas que intentaban dar explicación a los grandes misterios de la existencia humana, como el origen del mundo, la creación de la vida y la naturaleza del cosmos. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, la interpretación de estas figuras divinas también fue evolucionando. Lo que antes eran deidades relacionadas con los elementos naturales, los fenómenos cósmicos y las fuerzas cósmicas, comenzaron a ser reinterpretadas y transformadas a lo largo de los siglos, en muchos casos pasando de ser seres divinos a ser considerados como visitantes estelares o seres extraterrestres. Esta transformación no es solo un proceso histórico, refleja una evolución en nuestra forma de comprender el origen de los mitos y de los dioses. En las primeras culturas, los dioses eran vistos como los padres del orden cósmico, seres con poderes inmensos, capaces de alterar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, hoy en día, muchos interpretan estas figuras como seres de origen extraterrestre, cuya tecnología avanzada y conocimientos sobre el universo eran tan impresionantes que los antiguos los veneraban como dioses. Esta reinterpretación está especialmente vinculada a las teorías de los antiguos astronautas, que sugieren que los dioses del pasado no eran divinidades en el sentido tradicional, sino seres que llegaron de las estrellas para guiar y, en algunos casos, manipular el destino de la humanidad. La visión de los dioses como seres de otro mundo, más allá de la comprensión humana de la época, comenzó a cobrar fuerza en el siglo XX, con el auge de la teoría de los antiguos astronautas. Esta teoría se popularizó a través de obras como Chariots of the Gods, Carros de los Dioses, de Erich von Däniken, quien propuso que muchas de las leyendas de dioses y seres sobrenaturales en las culturas antiguas podrían tener un origen extraterrestre. Según esta perspectiva, las antiguas civilizaciones no solo veían a los dioses como entidades divinas, sino como seres de otros planetas que poseían tecnologías mucho más avanzadas que las disponibles para los humanos de su tiempo. Desde este punto de vista, las deidades de culturas como la sumeria, egipcia, maya o azteca, que eran responsables de la creación de la humanidad y la transmisión de conocimientos avanzados, serían en realidad visitantes de otras estrellas. Por ejemplo, los Anunnaki de Sumeria, a quienes se les atribuye el origen de la civilización, podrían ser interpretados no como dioses sobrenaturales, sino como seres de otro planeta, con un conocimiento tan avanzado que fueron vistos como creadores o dioses por las civilizaciones que llegaron a venerarlos. Esta interpretación ofrece una explicación para muchos de los logros sorprendentes de las civilizaciones antiguas, tales como las pirámides egipcias, las líneas de Nazca o los templos de Teotihuacán, que parecen requerir un conocimiento avanzado de ingeniería, astronomía y matemáticas, habilidades que se encuentran más allá de las capacidades de las sociedades prehistóricas. Desde esta perspectiva, la intervención de estos visitantes estelares no solo sería la causa de estos logros, sino que también explicaría la asombrosa rapidez con la que las civilizaciones antiguas avanzaron en diversas áreas del conocimiento. Uno de los casos más intrigantes es el de los Anunnaki. Según la mitología sumeria, estos dioses fueron responsables de la creación de la humanidad, la agricultura, la escritura, las leyes y otras facetas esenciales de la civilización. Sin embargo, la teoría de los antiguos astronautas sugiere que los Anunnaki no eran deidades, sino seres de otro planeta, posiblemente Nibiru, que llegaron a la Tierra con fines específicos como la extracción de recursos naturales o la manipulación genética de los humanos primitivos.
A través de los textos sumerios, especialmente los encontrados en las tablillas de arcilla, podemos ver que los Anunnaki se describen como seres extremadamente avanzados, con un conocimiento que podría haber sido interpretado como divino por las sociedades de la época. El hecho de que los Anunnaki desciendan del cielo o del espacio exterior es un tema común en las leyendas sumerias y es un motivo recurrente en muchas otras culturas. Los dioses que descienden del cielo son una constante en las narrativas antiguas, lo que alimenta la idea de que estos seres no eran de este mundo. A medida que las sociedades humanas avanzaron en su comprensión del cosmos, los dioses antiguos comenzaron a ser vistos bajo una luz diferente. La astronomía, la física y otras ciencias comenzaron a proporcionar respuestas más precisas a las preguntas sobre el origen del universo y la naturaleza de la vida. Sin embargo, a pesar de los avances científicos, el mito y la leyenda nunca desaparecieron por completo. En lugar de ser rechazados, los relatos sobre los dioses se transformaron y comenzaron a fusionarse con nuevos enfoques de la ciencia, la espiritualidad y el esoterismo. A lo largo de los siglos, la figura de los dioses ha pasado de ser un símbolo de lo inexplicable a ser interpretada como representaciones de fuerzas cósmicas o incluso de entidades alienígenas. En la actualidad, muchos ven a los dioses antiguos como una forma de conciencia cósmica o seres de dimensiones superiores, conectados con conceptos de energía y vibración que se exploran en la física moderna. En lugar de seres antropomorfizados con poderes mágicos, los dioses ahora se presentan como símbolos de la interconexión de la humanidad con el universo. Los dioses antiguos, como los Anunnaki, son a menudo reinterpretados como seres capaces de manipular las leyes de la naturaleza y el espacio-tiempo. En este contexto, los relatos de los antiguos dioses que bajaban del cielo pueden verse como metáforas de la visita de seres de otros mundos que trajeron consigo tecnologías avanzadas, conocimientos astronómicos y tal vez hasta manipulación genética, transformando a los humanos de sus formas primitivas en seres capaces de desarrollar civilizaciones complejas. La interpretación de los dioses como visitantes estelares ha tenido un impacto notable en la cultura popular, especialmente en la ciencia ficción y en los movimientos espirituales de la era moderna. Películas, series y libros han explorado la idea de los dioses como extraterrestres que visitaron la Tierra en tiempos remotos. En la ciencia ficción, estos seres son a menudo representados como humanos de otras estrellas, con habilidades tecnológicas avanzadas que les permiten alterar la realidad o incluso manipular la genética humana. El fenómeno de los antiguos astronautas ha tenido también un impacto significativo en el movimiento New Age, donde se mezcla la espiritualidad con las teorías de la vida extraterrestre. En este contexto, los dioses de las antiguas culturas, como los Anunnaki, son vistos como seres que guiaron a la humanidad hacia una mayor conciencia espiritual y que en muchos casos regresarán para guiarnos hacia una nueva etapa de evolución. En algunos círculos se cree que el contacto con estos seres extraterrestres será fundamental para la ascensión espiritual de la humanidad. La transformación de los dioses antiguos, desde figuras divinas hacia la interpretación de visitantes estelares, refleja un cambio profundo en la forma en que comprendemos nuestra historia, el origen de la civilización y el lugar que ocupamos en el cosmos. Los dioses, que una vez fueron seres omnipotentes que gobernaban el destino de la humanidad, ahora son vistos, en muchos casos, como seres de otro mundo que llegaron con un propósito superior: guiarnos, enseñarnos y tal vez manipular nuestra evolución.
Esta reinterpretación de los dioses antiguos no solo abre nuevas posibilidades para entender el pasado, sino que también invita a reflexionar sobre el futuro y el papel de la humanidad en un universo mucho más grande de lo que imaginamos. El impacto de los Anunnaki en la historia de la humanidad no se limita únicamente a los relatos de los antiguos textos sumerios, ni a las narraciones mitológicas que los describen como los dioses originarios, que trajeron consigo el conocimiento y la civilización. A lo largo de los siglos, la figura de los Anunnaki ha trascendido las fronteras de las antiguas religiones mesopotámicas y ha dejado una huella profunda en la espiritualidad moderna, las religiones contemporáneas y el pensamiento filosófico y científico. En este sentido, los Anunnaki no solo forman parte de un pasado mitológico, sino que su legado simbólico sigue influyendo en las ideas y creencias que aún hoy ocupan nuestras mentes y corazones, guiando la búsqueda de respuestas sobre nuestros orígenes y el propósito de la humanidad. Hoy en día, los Anunnaki se han convertido en una figura central dentro de ciertos movimientos espirituales y esotéricos. En particular, la figura de los Anunnaki como seres cósmicos, extraterrestres o entidades de dimensiones superiores ha sido reinterpretada por algunas corrientes de pensamiento para abordar cuestiones sobre la creación, la evolución y el destino de la humanidad. En este contexto, los Anunnaki no son solo considerados como dioses antiguos, sino como maestros cósmicos que trajeron a la humanidad una sabiduría primordial y un conocimiento trascendental capaz de despertar un nuevo nivel de conciencia. Este simbolismo asociado con los Anunnaki resuena fuertemente en movimientos como la Nueva Era y las teorías de los antiguos astronautas. Los Anunnaki, vistos desde esta perspectiva, representan la conexión entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo cósmico. En la espiritualidad contemporánea, se considera que estos seres pudieron haber intervenido en la creación y el desarrollo de la humanidad, guiando a las primeras civilizaciones hacia un entendimiento más profundo de su lugar en el universo. La idea de los Anunnaki como los guardianes del conocimiento o los portadores de luz está en consonancia con las creencias sobre el despertar espiritual y la ascensión hacia un estado de conciencia superior que son comunes en muchos de estos movimientos. Además de su presencia en la espiritualidad contemporánea, los Anunnaki han tenido una influencia indirecta en diversas religiones, desde el cristianismo hasta el panteísmo moderno. En algunas interpretaciones, los relatos bíblicos del Antiguo Testamento, en particular la historia de la creación y el diluvio, se consideran ecos de las antiguas leyendas sumerias y mesopotámicas. La figura de los Nefilim, mencionados en la Biblia como los hijos de los dioses y los hijos de las hijas de los hombres, tiene paralelismos con los Anunnaki, quienes, según algunos relatos, tuvieron una relación directa con los humanos. Este vínculo entre los Anunnaki y los Nefilim sugiere que los relatos bíblicos de la caída de los ángeles y los gigantes celestes podrían tener sus raíces en mitos más antiguos que involucran a seres cósmicos que interactuaron con la humanidad. Por otro lado, los Anunnaki también han influido en algunas interpretaciones modernas del cristianismo, particularmente en aquellas corrientes que mezclan la religión con teorías sobre la vida extraterrestre y el contacto con seres de otros mundos. La idea de que los dioses antiguos eran, en realidad, extraterrestres o seres de otro planeta se alinea con las enseñanzas de algunas sectas o grupos religiosos que consideran que la humanidad fue creada o guiada por fuerzas superiores fuera de nuestro planeta. Este enfoque también se puede encontrar en el campo de la ufología, donde se argumenta que la humanidad pudo haber sido visitada por extraterrestres en el pasado, influyendo en su desarrollo cultural y espiritual. En términos más amplios,
El simbolismo de los Anunnaki sigue siendo relevante para aquellos que buscan comprender la naturaleza de lo divino y su relación con el cosmos. Las enseñanzas atribuidas a estos seres, que van desde el control de las fuerzas naturales hasta la creación de la civilización y el conocimiento, siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan respuestas sobre el origen del universo y la intervención de seres superiores en la historia humana. La influencia de los Anunnaki no solo se limita a la espiritualidad y la religión, sino que también se extiende al ámbito del pensamiento filosófico y científico. A lo largo de la historia, las grandes preguntas sobre el origen del ser humano, el propósito de la vida y el destino del cosmos han sido objeto de reflexión filosófica. En la actualidad, muchos filósofos y científicos están interesados en los mitos antiguos, como los de los Anunnaki, para tratar de comprender mejor cómo las civilizaciones tempranas concebían la relación entre lo humano y lo divino, y cómo estas ideas se pueden aplicar en un contexto moderno. Desde un enfoque filosófico, los Anunnaki representan la antigua búsqueda de conocimiento y entendimiento sobre la naturaleza del ser humano y su relación con el universo. Las preguntas que surgen a partir de las historias de los Anunnaki: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes son los verdaderos creadores de la humanidad? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Siguen siendo relevantes en la actualidad. La interpretación de los Anunnaki como una metáfora de las fuerzas cósmicas, el destino y el propósito divino de la humanidad invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como seres conscientes y como parte de un cosmos mucho más grande. En términos científicos, las historias de los Anunnaki también han sido objeto de estudio en el campo de la arqueología y la antropología. La rápida aparición de civilizaciones avanzadas, como la Sumeria, en un periodo tan corto de tiempo, ha llevado a algunos investigadores a cuestionar cómo estas sociedades adquirieron de manera tan repentina y notable los conocimientos necesarios para construir ciudades, desarrollar sistemas de escritura, astronomía, matemáticas y tecnología avanzada. La hipótesis de que los Anunnaki pudieron haber tenido algo que ver con este avance repentino sigue siendo una teoría debatida, aunque sin una respuesta definitiva. Sin embargo, el hecho de que estas preguntas continúen siendo planteadas demuestra la relevancia continua de los mitos de los Anunnaki en el pensamiento contemporáneo. El hecho de que los mitos sobre los Anunnaki sigan generando preguntas sobre el origen de la humanidad y el propósito de la vida revela el poder simbólico y trascendental que poseen estas historias. A lo largo de los siglos, los relatos sobre los Anunnaki han evolucionado desde simples mitos sumerios hasta convertirse en símbolos de la conexión entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo cósmico. Estas historias continúan siendo una fuente de reflexión para aquellos que buscan comprender la verdadera naturaleza de la humanidad, su lugar en el universo y su relación con las fuerzas cósmicas. La capacidad de los mitos de los Anunnaki para despertar preguntas sobre nuestros orígenes y el significado de la vida es un testamento del poder duradero de las historias antiguas, ya sea que los veamos como figuras divinas, como seres extraterrestres o como símbolos de la búsqueda de sabiduría cósmica. Los Anunnaki siguen siendo una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la historia humana. Nos invitan a cuestionar nuestras creencias sobre el origen de la humanidad, el papel de lo divino en la creación y el destino del mundo, y nos desafían a mirar más allá de lo conocido para descubrir lo que realmente nos conecta con el universo. Los Anunnaki han dejado un legado simbólico que trasciende las antiguas civilizaciones en las que surgieron. Hoy en día siguen inspirando debates en torno a la espiritualidad,
la religión, la filosofía y la ciencia. A medida que las preguntas sobre nuestros orígenes y nuestra relación con el cosmos continúan sin respuesta, las historias de los Anunnaki siguen siendo una fuente poderosa de reflexión, invitándonos a explorar las fronteras del conocimiento humano y a buscar el significado de nuestra existencia en un universo vasto y misterioso. A lo largo de este recorrido hemos explorado las antiguas civilizaciones que compartieron historias de seres divinos que descendieron del cielo para enseñar, guiar y, a veces, incluso intervenir en los destinos humanos. Estas culturas, desde la sumeria y egipcia hasta las mesoamericanas y más allá, parecen estar conectadas por un hilo común: la presencia de los Anunnaki o figuras similares que trajeron conocimientos fundamentales y transformaron la estructura de las sociedades humanas. Al conectar los mitos, los relatos y los símbolos de estas civilizaciones, nos encontramos ante una serie de preguntas profundas sobre los orígenes de la humanidad, nuestra relación con lo divino y lo cósmico, y la posibilidad de una herencia común que trasciende el tiempo y el espacio. La idea de que las civilizaciones antiguas compartieron una herencia común es un concepto fascinante que nos invita a pensar más allá de las fronteras geográficas y culturales. Si bien cada cultura desarrolló su propia visión del mundo, sus dioses y sus mitos, hay un patrón recurrente que conecta muchas de estas tradiciones: la existencia de seres celestiales que llegaron a la tierra desde el cielo, seres con un conocimiento avanzado que guiaron a la humanidad en su desarrollo. Desde los Anunnaki en Sumeria hasta Quetzalcóatl en Mesoamérica, pasando por Osiris en Egipto y los Nefilim en la Biblia, los relatos sobre dioses que descienden del cielo son una constante en los mitos de diferentes culturas. Este patrón sugiere que podría haber existido una influencia o una tradición común que se difundió a través de las civilizaciones. Es posible que estos relatos sobre los Anunnaki y seres similares hayan sido transmitidos, adaptados y reinterpretados por diferentes pueblos a lo largo del tiempo, cada uno de ellos incorporando estos mitos en su propio marco cultural. La similitud de los relatos de la creación, del diluvio y de los dioses celestes que guían a la humanidad en su ascenso hacia la civilización podría estar basada en una experiencia compartida, ya sea una intervención directa o una memoria colectiva que perduró en 1900. El tiempo. Al examinar más de cerca las historias sumerias, egipcias, mayas y otras, se puede observar cómo los mitos de los Anunnaki se entrelazan con relatos de dioses que trajeron sabiduría avanzada, tecnología, agricultura, astronomía y escritura. Los Anunnaki no solo representaban figuras divinas, sino también la transmisión de conocimientos que permitieron a estas culturas florecer de maneras sorprendentes. La rapidez con la que las primeras civilizaciones alcanzaron avances significativos en áreas como la arquitectura, la matemática, la astronomía y la escritura ha sido una fuente de misterio. La posibilidad de que estas civilizaciones hayan recibido conocimientos de seres superiores, como los Anunnaki, puede proporcionar una explicación para este avance repentino. La figura de los Anunnaki ha trascendido los mitos de la antigua Mesopotamia y se ha incrustado profundamente en la memoria colectiva de la humanidad. Aunque las antiguas civilizaciones que los adoraban ya no existen, la idea de estos seres como guías, creadores y maestros sigue viva, no solo en los estudios académicos de las antiguas religiones, sino también en la cultura popular, la espiritualidad moderna y las teorías contemporáneas sobre los orígenes humanos. La persistencia de estas figuras en el imaginario colectivo refleja un anhelo profundo de entender de dónde venimos, quiénes somos y qué nos conecta con el universo. Los Anunnaki, como símbolos de un
conocimiento antiguo y trascendental nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el cosmos. Estos seres no son simplemente parte de mitos lejanos, sino que representan un puente entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo celestial. Su legado simbólico sigue siendo relevante hoy en día porque toca aspectos fundamentales de la condición humana: el deseo de conocimiento, la búsqueda de respuestas trascendentales y la necesidad de comprender los orígenes de la civilización y el papel de los seres humanos en la creación del mundo. La historia de los Anunnaki también resalta la relación entre el ser humano y las fuerzas cósmicas, y cómo esas fuerzas pueden haber influido en la formación de las civilizaciones y en la evolución de la conciencia humana. Las historias de seres que descendieron del cielo para impartir sabiduría pueden ser vistas no solo como relatos mitológicos, sino como símbolos de la conexión de la humanidad con el cosmos, un recordatorio de que no estamos aislados en el universo, sino que somos parte de un todo mucho más grande y misterioso. El estudio de los Anunnaki y su influencia sobre las antiguas civilizaciones no solo es una cuestión de entender el pasado, sino también de buscar respuestas sobre el origen de la humanidad. Si estos seres realmente existieron o si son una representación simbólica de fuerzas cósmicas, su historia plantea preguntas fundamentales que aún hoy siguen sin respuesta. ¿De dónde venimos? ¿Cómo surgió la civilización? ¿Hubo una intervención externa que aceleró nuestro desarrollo como especie? Estas preguntas siguen siendo relevantes en el pensamiento contemporáneo, tanto en el ámbito de la arqueología como en el de la filosofía, la religión y la ciencia. Las teorías sobre los Anunnaki y su posible relación con los antiguos astronautas han abierto nuevas posibilidades para abordar estos misterios. La idea de que seres de otros planetas o dimensiones pudieran haber jugado un papel en la creación o evolución de la humanidad ha capturado la imaginación de muchas personas. Al mismo tiempo, estas teorías invitan a replantear nuestra comprensión de lo divino, lo sobrenatural y lo extraterrestre, desdibujando las fronteras entre lo mitológico y lo real, y entre lo humano y lo cósmico. Al conectar todas las civilizaciones que hemos analizado, desde Sumeria hasta Egipto, Mesoamérica y más allá, se puede ver cómo los relatos de los Anunnaki y figuras similares representan un legado perdurable que ha influido en las culturas a lo largo de la historia. Estos relatos no solo nos hablan de dioses antiguos, sino de la relación esencial entre los seres humanos y el cosmos, de la transmisión de conocimiento y de la búsqueda continua de respuestas sobre los orígenes de la humanidad. El legado de los Anunnaki es, por lo tanto, mucho más que un conjunto de mitos antiguos. Es un recordatorio de que nuestras preguntas sobre el origen, el propósito y el destino de la humanidad han sido formuladas desde tiempos remotos y que nuestras respuestas actuales, aunque más científicas y tecnológicas, aún resuenan con los ecos de estas antiguas narrativas. Los Anunnaki siguen siendo una parte integral de la memoria colectiva de la humanidad, guiándonos, tal vez sin saberlo, en nuestra búsqueda de sabiduría, entendimiento y, sobre todo, un sentido más profundo de nuestra existencia en el vasto cosmos. Al final, los Anunnaki representan no solo un legado de sabiduría ancestral, sino una invitación eterna a mirar hacia las estrellas, a cuestionar nuestro lugar en el universo y a continuar buscando la verdad, sin importar cuán lejos en el tiempo y el espacio nos lleve esa búsqueda.